No, el transporte rural es parte fundamental de esta inyección de recursos adicionales. Por una parte, se mencionó algo que quizás es más conocido, que es el congelamiento de la tarifa del sistema red en Santiago, y lo mismo en algunas zonas urbanas con perímetro de exclusión y con sistemas de licitación también. Pero el transporte rural, la verdad es que sí también tiene una inyección de recursos equivalente, ¿cierto?, asociado al tipo de operación, porque lo que sí ocurre en regiones, sobre todo, en que los transportes rurales ofrecen modalidades muy disímiles entre sí, pero como ya son parte de muchos contratos con el Ministerio de Transporte asociados específicamente a zonas extremas, a transporte escolar, a transporte de tercera edad, esas herramientas que ya existen permiten hacer una inyección de recursos específica para el transporte rural de la equivalencia tal que permita mantener el nivel de tarifas que observamos previo a la crisis del petróleo. Pero estamos hablando del transporte, yo lo estoy preguntando por el transporte no regulado, por el transporte que queda afuera, ¿no? Y que tiene estos contratos especiales donde en el fondo tienen la limitación de no poder subir la tarifa, tener que cumplir con estos recorridos. En el fondo, lo que pasa en Buin, lo que pasa en Paine. No, esos son justamente los que están incluidos en la inyección de recursos. ¿Y de qué manera se va a inyectar? ¿Y por qué en el fondo podrían estar amenazando con un paro injustificado y tan equivocado? Bueno, estamos trabajando con absoluta urgencia, ya estamos redactando el reglamento. Recordemos que hay distintas fases que son necesarias para poder hacer este traspaso de recursos económicos. Lo primero es que se haya aprobado la ley, que ya se aprobó por el Parlamento, ¿cierto? Que ya se firmó el decreto, que fue hoy día en la mañana por parte del presidente José Antonio Kast. Y ahora tenemos que mostrar el reglamento, tenemos que publicar el reglamento asociado a la ley. Paralelamente estamos trabajando en la plataforma en la cual se van inscribiendo todos estos actores, tanto de Santiago como de regiones, para poder tener identificados, que hagan la postulación y que cumplan los requisitos formales al respecto. Y después viene, también con cierta urgencia, en las próximas horas, un plan comunicacional para transmitir la manera a los distintos actores, ya sean taxis colectivos, taxis básicos, buses rurales, buses de perímetros de exclusión y una infinidad de servicios a lo largo de todo Chile. Pero los buses rurales sí son parte relevante de esta inyección adicional de recursos para enfrentar esta crisis mundial de los combustibles. Ministro, ¿y los no regulados entonces, cómo se va a implementar? ¿También se involucran? Todos aquellos servicios que tienen un contrato con el Estado ya son parte de la inyección de recursos. Pero que los que no tienen contrato con el Estado... Porque usted conoce cómo funciona la ruralidad, ministro, por eso le estamos preguntando. Hay muchos. ¿Pero me pueden nombrar un ejemplo? Sí, los buses de Buin. No sé si hay contrato con el Estado, sí. hay ahorro de tarifa. Es que, por tanto, para no confundir un poco a la audiencia. Los buses que tienen algún tipo de contrato con el Estado, ya sea perímetro de exclusión, ya sea de licitación o ya sea de convenio de tarifa estudiante con tarifa adulto mayor, y esos la verdad es que son la gran mayoría de buses rurales, esos están en la carpeta de proyectos que administra el Ministerio de Transporte y por lo tanto sí les va a llegar una inyección de recursos equivalente al delta de tarifas que requerirían, ¿cierto?, para mantener la tarifa pública. Pero eso le llega al empresario, a la empresa, no al conductor, porque ahí la diferencia, ahí hay una diferencia en la operación. Es el conductor el que tiene que pagarle como una cuota por funcionamiento diario, y ahí es donde explican que ante el alza en los combustibles no hay un margen que ganen en el fondo. No, todas las empresas rurales tienen un RUT, son una sociedad, o sea, tienen un funcionamiento desde la perspectiva formal. Ya después la administración interna, cómo se reparten los recorridos, las frecuencias, eso es un tema de gestión de cada empresa, pero sí hay un representante legal, hay un RUT, y sobre la base de esos antecedentes es que se hace el traspaso de recursos. Esto ya se hizo en la pandemia también. O sea, esto llegaría a la empresa y debería, en el fondo, traspasarse a los transportistas. ¿Es lo que se podía entender? O sea, a todos los operadores de un servicio rural, sí, que tenga este tipo de convenio con el Estado, y son prácticamente la totalidad. Y si los que están quedando afuera son los servicios interregionales. Esos son los que están quedando afuera. ¿Por qué? Porque no tienen un contrato firmado con el Estado por prestación de servicio. Sí, al igual que las líneas aéreas.
Es exactamente lo mismo, que su nivel de oferta depende de la cantidad de pasajeros, un equilibrio oferta-demanda. En cambio, en los otros, en los servicios rurales, como los que tú señalas, ahí sí hay contratos asociados a transporte escolar, transporte de tercera edad, y en esos casos existe toda la documentación y los antecedentes para hacer la inyección de recursos adicionales, tal como se hizo en época de pandemia.